Saludamos, pedimos permiso al rumbo Tlahuiztlampa, el rumbo de nuestro Señor Quetzalcóatl, el rumbo que nos entrega el pensamiento iluminado, el pensamiento equilibrado, aquel que nos enseñó que así como somos quetzales, hermosos, espirituales, sublimes, también podemos rectar, también podemos ser coats y ser materiales en esta tierra, no perdiendo los pasos. Ofrendamos el humito, toque de Atecocoli, esta agüita sagrada. Atecocoli, ¡sí! Atecocoli, ¡hombre! ¡Hombre peor! ¡Hombre peor! El aromático humo de copal, el toque del venerable huevo, de la Atecocoli flauta, y nuestros rostros y corazones. ¡Oh, Meteo! ¡Oh, Meteo! Permiso a la asistencia de este lugar, recibiendo la esencia de los abuelos y los ancestros, agradeciendo al airecito que queda presente. Ofrecemos el aromático humo de copal, el toque del venerable Atecocoli, el toque del venerable amor. ¡Oh, Meteo! ¡Oh, Meteo! Aquí ahora saludamos y pedimos permiso al rumbo sur, al rumbo donde mora Huitzilopochtli, al rumbo donde mora Tlaloc, es el licor de la tierra que está en el cielo. Te pedimos permiso para presentar a este carnal, para presentarlo con un nuevo rostro, para darle una identidad aquí frente a la comunidad. Le pedimos permiso para llevar a cabo este trabajo. Que los cuatro vientos escuchen su nombre. ¡Oh, Meteos! ¡Oh, Meteos!
hoy te saludamos para que sepamos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Para ello te ofrendamos aromático humo de copal, el venerable toque del sonido del venerable hueve, el sonido de la tecocol y la tlaxcali. También con alegría y con mucha devoción que compartimos el cantar de nuestros corazones, de nuestra garganta. ¡Ómeteos! Agradeciendo a nuestra madrecita tierra, dadora de vida, de todo lo que aquí permanece en la tierra, pidiéndole permiso a la esencia sagrada más antigua para que hoy nos permita sembrar este nombre, este atado de carrizo, para que nos dé la vida, para que nos dé la sabiduría y la fortaleza, para que nos siga nutriendo con su sabiduría. Le pedimos permiso y también llamamos a los elementos este humito sagrado y también con toque de tambor y con toque de atecocol y el sagrado canto. Pues te agradecemos, te damos las infinitas gracias por todo lo que nos das. Agradeciendo aquí a la hora, agradeciendo a los elementos, a los rumbos, intencionando el fueguito interno en nuestro corazón, pidiéndole permiso a las esencias sagradas, a nuestro corazón, compartiendo con nuestro hermano que va a ser nombrado por las esencias, agradeciendo a nuestro corazón el permiso con humito de copal, con el toque de atecocoli, el toque de nuestro tamborcito, de nuestro corazón, agradeciendo a la lluvia, a la tierra, al fuego y al aire que nos recibe este día de hoy y que recibe nuestro hermano. ¡Ómeteos! Podemos hacer un círculo o medio círculo, que también es como la representación del vientre, ¿no? Entonces, si es medio círculo también está perfecto. Y bueno, tú nos apoyas con el tantito cuando te lo pidamos. Bueno, como es tradición, antiguamente nuestros abuelos siempre buscaban la cuenta, ¿no? La cuenta del destino, siempre buscaban la cuenta de la sabiduría y al nacer las esencias mismas ya nos regalaban un destino, una misión aquí en la tierra. Entonces es por eso que de acuerdo a los elementales que había en ese momento y las esencias que se concentraban en ese momento, se daba el nombre. En este caso pues hemos ido perdiendo poco a poco esas hermosas tradiciones, pero gracias a Dios las tradiciones nos han ido rescatando. Entonces en este momento nos estamos bien orgullosos y bien contentos de que vamos a sembrar el nombre a nuestro hermano Ángel, nombre actual gregoriano. Y pues vamos a darle fuerza a este nombrecito de Chucoatl. Entonces, a ver, monaguillo, pase por favor. Monaguillo. Sáumeme a... Por favor. Monaguillo.
te vamos a entregar entre todos los sabores de la vida, que representan los momentos que pues ya has ido pasando. Quizá a veces hubo tristeza, quizá a veces hubo felicidad, y cada uno de estos sabores representa esos momentos que tú ya has ido experimentando. Primero me gustaría entregarte lo amargo. Es pues a veces lo que más está presente en nuestra vida, pero es lo que nos hace valorar el dulce. Entonces te voy a invitar a que lo pruebes y que con él también rememores todos esos momentos amargos, todas esas muertes que has pasado, esas tristezas, todo eso fuerte que ha pasado en tu vida. Rememóralo, porque eso te trajo hasta este lugar, hasta este momento. Si no fuera por toda esa tristeza, no estarías parado en medicina, no estarías rodeado de carnales que te van a revestir con un nuevo rostro. Entonces, pues hasta el fondo, carnal. Ahora te voy a entregar esos, pues lo ácido, como esos momentos incómodos de la vida, que no son tristes, pero tampoco son felices, esos momentos que nos dejan a veces con un mal sabor de boca, con ganas de más, con ganas de que nos deben algo. Entonces, pues lo ácido también nos complementa, nos hace tener una percepción de 360 grados acerca de lo que vivimos. Entonces, pues esto representa todos los corajes que has pasado, todos los enojos, todo lo que tu hígado ha tenido que vivir para llegar a este momento. A veces tendemos mucho a darle peso a nuestro corazón, pensar que nuestro corazón es el órgano más importante, pero no, el hígado es el que lleva la mayoría de los procesos, el hígado es el que lleva la chinga siempre. Si bebes, tu hígado se desgasta, si haces corajes, tu hígado se desgasta. La mayoría de tus procesos físicos están en el hígado, y es lo que representa esto, todos tus corajes, todos los sinsabores, todos esos momentos de que nos quedamos con ganas de más, como de que ni es dulce ni es salado. Entonces pues te invito a probarlo Y a recordar y a recordar que en la vida pues hay esas cosas ácidas. Pues bien contenta, pero también recordándote que pues en la vida pues también hay esos momentos salados, esos momentos difíciles cuando uno no cree que pueda afrontar esas situaciones, cuando uno siente que de repente no hay pues más para dónde ir. Entonces este sabor siempre te va a recordar la sal de la vida, ¿no? Que hay esos momentos duros y difíciles y en tu camino siempre van a estar presentes. Entonces te invito, pues no a comerte toda la sal, pero sí un poco para que recuerdes nuevamente, ¿no? Estos momentos duros, donde sentías que ya no había salida. Y pues también le vamos a dar como eso que le pone la chispa a nuestra vida, ¿no? Ese picor que le pone a la emoción, a cada cosa, ¿no? que nos permite disfrutar en la vida y que le pone ese sazón, eso picosito, eso que nos nutre y que nos permite seguir caminando, ¿no? Con esa energía.
Entonces te invito a que tomes un poquito y saborees para que recuerdes que en tu vida siempre va a estar presente ese sazón, ese picosón en tu vida y hay que ponérselo. Ok. Y bueno, para el último, ¿me acompañas, por favor? Bueno, nuestra hermanita tampoco se ve como mucho, no puedes abrir porque sí. O bueno, no. Es lo dulce de la vida. Entonces, exactamente, aquí pues le vamos a pedir de favor que usted le recuerde lo dulce, ¿no? La buena energía, ¿no? De la vida, ¿no? Y que le dé un poquito, pues, a veces en la mano. Teo. Con el permiso de sus corazones, con el permiso de nuestra universidad, recordándole lo dulce, lo bonito, lo hermoso que también tiene la vida, que cada momento que ha sido dulce para su existencia. Pues Someteo, una vez recibiendo este sabor dulce, también pues te vamos a recordar que nuestra palabra es como el pedernal, ¿no? Entonces siempre te vamos a recordar que tu palabra siempre la uses con amor, que no la uses como el pedernal para cortar, para lastimar, que siempre cuando tú des una palabra sea una palabra armoniosa, amorosa, una palabra de confort, de sanación, y que el gran espíritu, y que a partir de este día de que decidiste trabajar con esta nueva energía, con este nombre sagrado que las esencias cósmicas te han regalado, tú puedas trabajar y caminar por un camino recto, por un camino de luz, de armonía, y que sepas afrontar siempre, siempre cada uno de los problemas. Pues yo solo quisiera recordarte lo que representa tu nombre. Xucoatl es el primer rayo de sol, es esa arma que acaba con la oscuridad. Entonces yo creo que ahí está la medicina, ahí está el trabajo que debes de hacer, o pues al que te comprometes al recibir este nombre. Entonces pues siempre hay que ir cortando con lo malo, primero en nosotros, para después poderlo compartir con los demás, ir cortando con lo malo, que a lo mejor no obligar a los demás a que dejen de hacer las cosas, pero quizá puedes orientar con una palabra. Ya sabrás tú cómo ese rayo de luz entra por la ventana. Entonces, pues yo te invito a trabajar ese nombre y te invito a que pues demuestres esa voluntad de Huitzilopochtli, del sol, que todos los días renace. Entonces, pues esa es la chamba que te toca, Carmen. Pues Someteo, pues ahora todos juntos vamos a proceder a sembrarle su nombre. Entonces lo vamos a gritar 4 veces por rumbo, 4 aquí y luego a cada uno, a cada padrino, a cada rumbo. Ah, de veras, ¿dónde están mis padrinos?
representación de Quetzalcóatl, pues esto es la Tecucoli. Y ahí se crea un equilibrio también entre el viento, que es el rumbo que le corresponde, y a veces también lo ponen en el rumbo de la agüita, ¿no? Porque es un elemento marino, es dual también. Entonces, pues así hay que llevar la vida. Digo, ya llegaste al quinto piso, ya te costó lo que tuvo que costar, con sus dualidades, con sus formas muy positivas y negativas que tú conocerás, y es precisamente para eso. Quetzalcóatl es el equilibrio entre lo hermoso, lo sublime, lo sutil y lo terrenal. Por eso yo soy más terrenal con la decirte, tienes que ser muy responsable en Canachca, aquí y ahora, con esta terrenalidad. Entonces tu labor es una Tecucoli un tanto libre, que podríamos llamar. Tú tienes que limpiarlo, es su trabajo. Tienes que, obviamente, recortarlo, hacerle su boquilla, taparlo, trabajarlo. Porque eso es tu trabajo. Mira, no soy el padrino. Entrego con amor. Puede ser. Lo pinito también. Ahí necesito la papacha. Procedemos Bueno. al atado. Pues si Que gustas dejar tu caracol abajo, por favor. Siempre, no, pero procura Sobre la siempre tele. la tele, exacto. Y boca abajo, porque todavía no lo traigo. Perdón. No te mudas. Con este copal vas a tapar tu carrizo, deseando que todas las buenas intenciones de aquí de los carnales, todo lo bueno, pues se manifieste en tu vida, que se logre y que pues este sea solamente el comienzo de un nuevo ciclo, ya con más responsabilidad, con conocimiento de causa y pues quizá ya con el objetivo ya más definido, ¿no? Entonces pues solo nos queda... Si quieres, agáchate. Agáchate para que pues, Con este hilo tú vas a amarrar tu carrizo. Así es como atas, no más. Es como llegas a los 52. y también complementas con tus años anteriores, que has ido recolectando toda esta información a través del tiempo, a través de las experiencias, a través del trabajo mismo. Y es una recapitulación de toda tu vida, de todo tu linaje, de todos tus abuelos, de todas las cosas maravillosas que te han pasado en tu vida y que te seguirán pasando. Y ahora, a partir de este momento, ya con esta responsabilidad y este ciclo de 52 años, pues tú puedes decidir si quieres ir a quemarlos al lugar que te nazca de tu corazón, o como te habíamos dado la otra opción de ir enterrando por tus ciclos de 13 años, uno por uno, y que en tu corazón digas, aquí dejo esta parte de mi vida, porque ya empiezas un nuevo ciclo. Y pues a partir de ahora, en los siguientes años, pues debes ir juntando un carrizo por año, para que cuando llegues a los 65 no atemos cuatro carrizos, atemos otros 3. Entonces, pues te quedas con esa responsabilidad de hacer conciencia de cada año que vives, de cada día que vives, y que todo es un collar de cuentas preciosas. Tú debes de irlo ensamblando, ¿va? Pues, solo tú sabes lo que estos 52 años te han costado, solo tú sabes lo que estos 52 años llevan. Y pues, es tu carga, carnal, es tuya. Y también tu medicina. Y tu medicina. Última vez y ya. Pues con esto cerramos este trabajo, carnal. Pues, mucha fuerza. Y pues un gritito, ¿no? Ancestral de felicitaciones, ¿no? Para el hermano, ¿no? Y aplausos, chicas. Cerramos rumbo, chicos. Aquí y ahora nos despedimos de Tlahuiztlampa, el rumbo de nuestro Señor Quetzalcóatl.
el rumbo que nos da este equilibrio, esta sabiduría, de saber que estamos inflacitas aquí en la tierra, pero que también tenemos una parte de sí, esa parte que nace de nuestro tonal, de nuestra energía, nuestro espíritu. Y agradecemos esta oportunidad de estar hoy con nuestro hermanito en su atado de Cristo y también en su tienda de nombre, Xicoatl, que se tiene en el Tlahuitlampa. ¡Ajo! Del copal, toque de Tecocoli. Esta agüita sagrada que el día de hoy vino a bendecir a nuestro querido hermanito Xicoatl. ¡Cómeteo! Tecocoli, ¡eh! Tecocoli, ¡hombre! Le damos las gracias al rumbo de Chihuahua, al rumbo de Chipetoque, para que el renacer de nuestro hermanito sea así, descarnarse y volver a ser nuevo. Si tiene la oportunidad de cambiar algo de su vida, todo lo que no le guste lo puede volver a hacer. No me quedo. Damos gracias con aroma del copal, el toque de venerable huevo, y nuestros rostros y corazones. Aquí ahora agradecemos al Huixlampa, al Rumbo Sur. Le damos las gracias por acompañarnos en esta presentación de Xicoatl. Le pedimos a Huitzilopochtli que no suelte esa arma de su mano, que esa Xicoatl siempre sea sostenida por él.